Es cierto que uno de los mayores peligros que la iglesia ha atravesado y seguirá atravesando es la realidad de la persecución. La persecución siempre ha sido, es y será un peligro para la iglesia. No obstante, los líderes de la iglesia cristiana han coincidido que el mayor peligro para la iglesia cristiana no viene de afuera en este sentido con la persecución. En realidad, el peligro más vivo para la iglesia cristiana viene desde adentro de la iglesia cristiana, en la forma del error bíblico, del engaño bíblico, o en la forma de las falsas enseñanzas y las herejías. Esto ha sido cierto y sigue siendo cierto. Por ejemplo, hoy en el siglo XXI pudiéramos describir o destacar que la teología o el evangelio de la prosperidad es ese error, ese engaño, el cual ha amenazado a la iglesia y sigue amenazando a la iglesia. Este evangelio que le promete riquezas y sanidad a diestra y a siniestra a todos aquellos que vengan a Cristo. Asimismo, otro error que predomina en este tiempo, en el siglo XXI en la iglesia, tiene que ver con lo que conocemos, con el movimiento apostólico y profético. Este movimiento que reclama que necesitamos hoy día los apóstoles y los profetas. Entiendo que esto le ha hecho un gran daño a la iglesia cristiana. En el siglo XIX, el error, la herejía y el engaño tenía otras caras. Era conocida esta enseñanza como la teología liberal o el protestantismo liberal. De alguna manera, la premisa de esta corriente de pensamiento era que negaba la inspiración de las Escrituras. En otras palabras, decían que Dios no ha inspirado las Escrituras o que las Escrituras no están inspiradas por Dios. Asimismo, negaban la realidad de los milagros y también negaban la divinidad de Jesucristo. Mucho antes, en el siglo XVI, el error que amenazó y que trajo mucho daño a la iglesia como tal fue las indulgencias a través de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseñaba de que hay algo como el purgatorio antes de llegar al cielo. Este purgatorio es un lugar donde las almas de las personas que han muerto van a ser purificadas hasta poder llegar al cielo. Y la manera de poder purificar y acelerar el proceso de purificación era a través de rezos, era a través de misas y en particular a través de la compra de unos certificados que se llamaban indulgencias. En el siglo V, el error y el engaño vino en la forma del pelagianismo. Se llamaba así esta herejía por Pelagio, que era el propulsor de esto, que enseñaba el pelagianismo, que el hombre nace, o más bien no nace afectado por el pecado. El pecado de Adán no afectó al hombre, decía esta herejía, y la única razón por la cual los hombres pecan es porque reciben el mal ejemplo de los demás. No hay tal cosa como el pecado original, como se conoce, que nos haya afectado en alguna manera a nosotros. Y en efecto, el obispo de Roma declara esta enseñanza, el pelagianismo, como una herejía, y declara a Pelagio como un hereje y es excomulgado de la iglesia. En el siglo IV está la herejía o la enseñanza del arrianismo por Arrio, que era un presbítero, era un líder en la iglesia en Alejandría, que enseñaba Arrio que Jesucristo era un ser creado y por lo tanto Jesucristo no era eterno, por lo tanto Jesucristo no es Dios, y eventualmente fue el declarado un hereje y sus enseñanzas una herejía. En el siglo II tenemos lo que se conoce como el montanismo por Montano. ¿Qué era el montanismo? Era un movimiento liderado por un hombre auto llamado profeta.
Esto de los apóstoles y profetas no es nuevo. En el siglo II también la iglesia batalló con esto. Y Montano decía que las escrituras estaban bien, pero que él recibía ciertas revelaciones de Dios y él lo comunicaba al pueblo. Él estaba siempre con dos mujeres que eran como profetisas y ellos recibían en un trance algunas revelaciones de Dios y después ellos comunicaban. Y en efecto, Montano también fue declarado un hereje y el montanismo fue declarado una herejía. Siglo XXI, siglo XIX, siglo XVI, siglo V, siglo IV, siglo II y en el siglo I quien destacó todo eso fue el apóstol Pablo. El peligro de las falsas enseñanzas siempre ha sido y será un peligro y una amenaza, si se quiere, para la iglesia. Y epístola a los Colosenses es una evidencia de esto. Pablo ha comenzado ahora en este capítulo 2 y en lo que desde el versículo 4 en adelante ha comenzado a describir ahora lo que es la herejía de Colosas. Y ahora vamos a entrar en el tema como tal para que Pablo empiece a refutar las falsas enseñanzas que estaban amenazando a esta iglesia en Colosas. Él va a exponer, él va a denunciar las falsas enseñanzas, pero su interés es que los creyentes de Colosas permanezcan firmes en la fe, porque él consideraba que estas falsas enseñanzas eran un peligro para la firmeza de los creyentes en Colosas. Lo que nosotros vamos a ver en estos versículos 4, 5, 6 y 7 son tres cosas básicamente. Vamos a mirar una advertencia de Pablo. Lo segundo que vamos a mirar es un aplauso de Pablo o un reconocimiento de Pablo. Y tercero, vamos a mirar una exhortación que hace el apóstol Pablo. En estos 4 versículos, del 4 hasta el 7, vamos a mirar estas tres cosas. Vamos a mirar una advertencia que hace el apóstol Pablo, vamos a mirar un aplauso que hace el apóstol Pablo y vamos a mirar una exhortación del apóstol Pablo. El primero, una advertencia del apóstol Pablo. Miremos en el versículo 4 qué es lo que dice. Dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En inglés esa palabras persuasivas se escribe a argumentos plausibles, lo traduce la versión ESV. Pero mire lo que comienza a decir: y esto lo digo. ¿Por qué Pablo está diciendo y esto lo digo? Por lo que acaba de decir en los versículos 3, en los versículos 2, en el versículo 1 de ese capítulo. ¿Qué es lo que él acaba de decir? De que Cristo es ese misterio que Dios ha revelado y que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. En otras palabras, en Cristo está lo que usted necesita para su salvación y su crecimiento espiritual. Y él dice: esto os digo, lo siguiente es: para que nadie os engañe. Preste atención, porque no es la única vez que Pablo dice esto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 6, le dice a los cristianos de Éfeso: nadie os engañe con palabras vanas. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 también les dice: nadie os engañe. Aquí les está diciendo: nadie os engañe, pero preste atención a los versículos 4, este mismo que estamos leyendo, el versículo 8, el versículo 16 y el versículo 18. Está hablando de la misma palabra, dice. En el versículo 4 dice: nadie os engañe. En el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe. En el versículo 16 dice: nadie os juzgue. Y el versículo 18 dice: nadie os prive. Pablo está haciendo referencia a no ser engañados y a tener cuidado con esas personas que estaban siendo los instrumentos de engaños. Que nadie los engañe era una referencia a las falsas enseñanzas que estaban amenazando a Colosas y a los falsos maestros. Escuche muy bien esto. Cuando Pablo está advirtiendo aquí en Colosas, no le está diciendo esto a los pastores de Colosas, le está diciendo esto a los cristianos de Colosas.
Usted tiene que cuidarse de no ser engañado. Todo lo que usted recibe debe ser filtrado por la palabra de Dios. Usted debe asegurarse que lo que usted está escuchando, sea aquí o sea en cualquier parte, está en armonía y en concordancia y es congruente con el testimonio de las Escrituras. Y no le estamos dando un argumento que no tiene nada que ver con las Escrituras y que no representa lo que el autor original quiso decir cuando predicó o enseñó esto. Preste mucha atención. Usted tiene que tener cuidado de las falsas enseñanzas y usted tiene que tener cuidado de los falsos maestros. Si un cristiano es engañado, la responsabilidad recae sobre ese mismo cristiano. Amén. Yo creo que no va a ser suficiente, sobre todo en un tiempo como este. Es responsabilidad de usted, como los creyentes en una ciudad que se llamaba Berea, en el libro de los Hechos, que cuando ellos escuchaban a Pablo, ellos tomaban las Escrituras y ellos corroboraban con las Escrituras si lo que estaban escuchando representaba lo que decían las Escrituras. Es su responsabilidad. Si usted vive engañado 10, 15, 20 años y practica ciertas cosas que no están en conformidad a las Escrituras, el día del juicio no va a valer o no será suficiente que usted diga, pero mi pastor me enseñó. Porque la advertencia que hace Pablo es al creyente. No dice aquí, pastores, asegúrense que sus discípulos o los creyentes o las ovejas a quienes Dios les ha dado a pastorear no sean engañados. No, aunque hay un sentido también, y eso es primera de Timoteo, segunda de Timoteo, el libro de Tito tiene esa connotación. Pero aquí les está diciendo, el creyente es responsable de no ser engañado. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Tiene esto una sensación de imperativo. Esto es una orden, que nadie te engañe con palabras persuasivas o con argumentos que no son bíblicos. Esa es la advertencia de Pablo. ¿Cuál es el aplauso de Pablo? Versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos a mirar esta primera parte porque él dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Esta es una manera de hablar. Esto no quiere decir que el cuerpo de Pablo estaba en la cárcel y que el espíritu viajó y voló a Colosas. No. Esta era una forma de hablar que tenía Pablo, que la ha usado en 1 Corintios 5, donde él dice, estoy ausente en cuerpo, pero en espíritu ya he juzgado eso. En ese contexto estaba hablando de un pecado bochornoso y vergonzoso que estaba ocurriendo en Corintio. Pero eso es una manera de expresarse de Pablo. Aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu yo estoy con vosotros. Sigue diciendo el versículo 5, gozándome y mirando. Dos cosas dice aquí, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En otras palabras, Pablo estaba mirando o contemplando, ¿verdad? O gozándose por el orden y la firmeza de la fe en Cristo de los colosenses. ¿Qué cosa quiere decir el buen orden de los colosenses? Estaba hablando de la conducta de los colosenses, de la disciplina de los colosenses. Ellos estaban alineados a la palabra de Dios, estaban viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Y en un sentido debemos decir esto. Pablo está diciendo que él se goza de ver el orden en los creyentes, pero este orden debe ser entendido individualmente. Cada creyente debe andar en orden o alineado a la palabra de Dios, no en desorden, pero también esto debe ser entendido en un contexto corporal. Escuche una cosa, cuando Dios está en un lugar, el desorden no debe reinar.
eso que hoy día le llaman libertad al espíritu, donde la gente se comienza a caer, a temblar y a estremecerse y dicen eso es el espíritu. Eso no es el espíritu, o bueno, pudiéramos decir, pero es el espíritu del desorden. Aquí Pablo está diciendo hay un orden. Por eso es que Pablo escribe a 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14, porque en la iglesia de Corintios ellos tenían muchos dones, pero todo era un desorden. Cada uno decía lo que quería, la gente haciendo un montón de cosas, y él dijo, no. Cuando está el Espíritu hay orden. Aquí Pablo está celebrando, está aplaudiendo a los colosenses, porque él de alguna manera entiende que hay un orden en un sentido individual de los creyentes y en un sentido corporal. Lo próximo que dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él se está gozando por la firmeza de la fe de los colosenses, pero es una firmeza que está sostenida en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Era una fe sólida, inquebrantable en el Señor Jesucristo. Pablo está aplaudiendo a los colosenses, les está diciendo, hey, me gozo de ver que ustedes están en orden y están firmes. ¿Cómo Pablo sabía esto? Porque Pablo, si él no estaba allí, ¿por qué él podía decir que ellos estaban caminando en orden y estaban caminando firmes? Porque de acuerdo al versículo 8 del capítulo 1, dice que Epafras era el que había llegado donde Pablo estaba y le había contado lo que ellos, el progreso de ellos, la fe de los colosenses. Ahora, hemos visto la advertencia de Pablo, el aplauso de Pablo, pero ahora él comienza de alguna manera, aparte de que estos versículos, estos 20 y pico de versículos contienen la denuncia y la advertencia de las falsas enseñanzas, ahora Pablo va a exhortar a los creyentes a permanecer firmes en Cristo. Aquí viene la exhortación de Pablo. Versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo primero que les dice es, por lo tanto, así como ustedes recibisteis al Señor Jesucristo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Él está hablando del comienzo de su vida cristiana. Les está diciendo, así como ustedes abrazaron la fe en Cristo, así como ustedes creyeron en Cristo al comienzo de su vida cristiana, así ahora anden en Él. La palabra andar en las Escrituras tiene el sentido de comportarse, o tiene el sentido de conducirse, o de vivir. Lo que Pablo está diciendo es, vivan. Ahora, en este sentido es, anden en Él, o compórtense en Él, condúzcanse en Él, o vivan en Él. Queriendo decir, en conformidad a su palabra, vivir confiando en Cristo, descansando en los méritos de Cristo, andar en comunión con Cristo y en dependencia de Cristo. Quiero que nos detengamos un momentito aquí, porque Pablo utiliza en este capítulo 2 casi 8 veces la expresión combinada en Cristo o con Cristo. Es más, Pablo usa, esto parece como el mote de Pablo o el cliché de Pablo. Eran las palabras favoritas de Pablo. Usted, si hace un conteo, probablemente encuentre más de 150 veces en las epístolas de Pablo esta expresión en Cristo o en Él. Por ejemplo, en el capítulo 2 se encuentra en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 10, en el versículo 12 2 veces, en el versículo 13 y en el versículo 20. ¿Por qué él utiliza esta expresión? Porque esta palabra en Él
describe nuestra relación con Cristo o nuestra unión con Cristo. Yo quiero explicar esto porque esto es importante, porque esto es prominente en todas las cartas de Pablo. ¿Estamos en Él o estamos con Él? Por ejemplo, ¿cuándo sucede eso? Bueno, Pablo dice que empieza en la eternidad. Porque Pablo le dice a los efesios que nosotros los creyentes fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerda? Efesios capítulo 1, que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, quiere decir desde la eternidad. Ahora, estamos unidos a Cristo desde la eternidad, pero también estamos unidos a Cristo cuando Cristo vino a consumar la redención. ¿Por qué decimos eso? Estamos, dice, crucificados con Cristo, Romanos 6:6. Hemos sido sepultados con Cristo, Romanos 6:4. Hemos resucitado con Cristo, Romanos 6:5. Hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo, Efesios 2:6. Es por eso que ese texto famoso de Gálatas 2:20, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No solamente desde la eternidad pasada, sino mientras Cristo estaba consumando nuestra redención, estábamos pegados a Cristo o unidos a Cristo. ¿Termina eso ahí? No, porque en la vida cristiana nosotros andamos, como dice aquí en Colosenses, en Cristo. En la práctica, Romanos 6:11 dice que estamos vivos para Dios en Cristo. Y después dice que un día seremos resucitados y glorificados, 1 Corintios 15, en Cristo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que estamos pegados, estamos unidos, hemos sido injertados en Cristo desde la eternidad y estaremos injertados con Cristo hasta la eternidad. Un aspecto de nuestra salvación, ¿okay? Lo glorioso de nuestra salvación es que tiene tantas facetas: la justificación, la reconciliación, la adopción, por ejemplo. Pero también habla Pablo acerca de nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo. Esto es una unión espiritual, no es una unión física. Y el ejemplo o la imagen, porque la Biblia usa varias imágenes para describir esta unión, la imagen más prominente es la que está en Juan 15, donde dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y esta unión en Cristo de los creyentes con el Salvador es una unión indisoluble. Es una unión indisoluble. Por eso es que Pablo anima a los romanos y les dice: nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Nuestra unión con Cristo. Amén. Qué glorioso es eso. Nada nos va a separar, porque hemos sido unidos, hemos sido pegados a Cristo, hemos sido injertados a nuestro Salvador. Volvemos al versículo 6, dice: por tanto, de Colosenses 2, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Preste atención a la lógica de Pablo. Así como ustedes creyeron, sigan creyendo ahora. Así como ustedes empezaron, continúen creyendo y depositando su confianza en Cristo. Vamos a Romanos capítulo 5. Busque conmigo Romanos capítulo 5 en el versículo 1 y el versículo 2. Porque Pablo va a decir exactamente lo mismo, pero va a usar otras expresiones o otras palabras para decir que empezamos con Cristo, pero debemos seguir avanzando con Cristo. Empezamos con la fe y debemos seguir avanzando en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5. Escuche lo que dice, versículo 1.
Dice, justificados pues, esto está hablando de la declaración que hace Dios, nos declara justos ante sus ojos como aquel que ha cumplido todas las demandas justas de la ley. Ahora los cristianos, cuando estamos parados delante de Dios, Dios nos ve como justos porque nos ve con la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo en otra ocasión decía, estamos revestidos de Cristo. Cuando Dios nos mira a nosotros, los pecadores, no mira primeramente nuestros pecados, mira la